De regreso son las 7:05 de la mañana, Gonzalo y Leonardo. Los amigos oyentes también tienen que haber estado al pendiente de esa noticia. En México se ha formado todo un revuelo con la designación de varios embajadores, entre ellos, más que todo, el embajador que designaron para Panamá, embajador de México en Panamá. Tiene acusaciones de acoso sexual, pero pese a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer salió en defensa de él, dijo que, bueno, que presenten las pruebas, no hay acusaciones, no hay denuncias en contra del señor y por eso él lo designó. La verdad que México está como medio revuelto con el tema, sobre todo en la universidad donde el señor Pedro Salmerón impartió clases y donde salió en el 2019 por esas denuncias de acoso sexual. Para hablar de este tema, ya tenemos listas a nuestras invitadas. Desde México están Mon Arce y también María Flores. Ellas son exalumnas del ITEM, que es una universidad mexicana privada. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Flor, gracias por el espacio. Efectivamente, somos alumnas del ITAM, la universidad donde Pedro Salmerón, el propuesto embajador para Panamá, era docente. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque ayer el presidente, cuando hacía el anuncio, lo defendió. Dice que el señor no tiene acusaciones, que no hay pruebas de ello. ¿Existen o no las acusaciones en contra del señor por acoso sexual? Bueno, las acusaciones existen y existen no de ahorita. Estas acusaciones existen desde hace varios años y son acusaciones que, bueno, se hicieron denuncias en el ITAM con el procedimiento que el ITAM tenía en aquel momento, hace algunos años, en 2019, que salieron estas denuncias. Y las denuncias están ahí, los testimonios de las mujeres están ahí, quienes decidieron acudir al protocolo que tenía el ITAM en aquel momento para hacer las denuncias, pues ahí están. Y lo más importante aquí de esto que nos destacas es que evidentemente en este país, digo, estamos muy decepcionadas y muy frustradas de haber escuchado al presidente el día de ayer, pero no estamos sorprendidas. En este país basta con que las personas sean cercanas al presidente y a su gobierno para que él los defienda sin importar las voces, sobre todo de las mujeres. Justamente, Mon, hay algo que llama la atención, ¿no? Siendo el presidente AMLO un presidente de izquierda, uno pensaría que su posición con respecto al movimiento feminista fuese mucho más abierto, ¿no? Lo que hemos visto es todo lo contrario. O sea, hay una batalla política, entre comillas, si es que se puede llamar así, entre el presidente en sus mañaneras con el movimiento feminista. ¿Estamos frente a un gobierno machista? A pesar de ser un gobierno de izquierda que se suponía que era mucho más abierto a este tipo de pensamiento y de ayuda y de lucha de las mujeres. Claro, Gonzalo, como señalas, hay aquí una serie de contradicciones, ¿no? Porque, como mencionaba Flor, lo que señala el presidente es que no hay denuncias formales en contra de Pedro Salmerón, pero en los últimos comicios electorales tuvimos un candidato a gobernador llamado Félix Salgado Macedonio, quien sí tenía denuncias formales por violación y acoso, y de todas maneras la respuesta del presidente fue que el pueblo era quien tenía que decidir, ¿no? Esa es una de las principales contradicciones cuando no hay denuncias, porque no hay denuncias formales ante un ministerio público. Cuando sí las hay, que sea el pueblo quien decide. Y por otro lado, México se posicionó desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador como el primer gobierno de América Latina en adoptar una política exterior feminista. Este tipo de política ha sido adoptada anteriormente por países como Canadá, España, Suecia. Y bueno, como el nombre lo dice, una política exterior feminista tiene al centro el objetivo de reparar todas las desigualdades estructurales que se propician en un sistema patriarcal. Entonces, yo creo que es una contradicción enorme que un gobierno y un presidente que se autodenomina de izquierda no solamente no apoye a las mujeres en este sentido, sino que además viole sus propias políticas. Buenos días, Montserrat. Buenos días, Mariana. Para poner un poco en contexto a la audiencia y a las personas que nos siguen por las redes sociales de lo que estamos hablando. En la prensa esta mañana publicamos, yo soy periodista de la prensa de la unidad de investigación, una información acerca de lo que había pasado en México tras la designación del profesor de historia Pedro Salmerón como embajador designado de México en Panamá.
se armó diferentes tipos de opiniones en las redes sociales, descalificando esta designación y señalando que México no podía tener este tipo de representante. Y ayer también el presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias que da todos los días en la mañana, defendió su designación. Y es por eso que queremos compartir con la audiencia y las personas que nos siguen en redes sociales lo que dijo López Obrador. No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso, y también que los exgobernadores del PRI pues decidan estas propuestas tienen que ser avaladas en el Senado. Es un proceso que se inicia. Nosotros tenemos buena opinión de todos los propuestos, de todos. Por eso hicimos este planteamiento. Todos para nosotros son mujeres, son hombres que merecen respeto y representarnos. En la nota que publicamos en la página 4A del diario La Prensa, se hizo un perfil de Pedro Salmerón, quien es doctor en historia, fue profesor en diferentes universidades en México, fue también director del Museo, si no me equivoco, Nacional de Arte, y en todos los lugares que pasó, según las personas con las que se pudo conversar, entre ellas la ex diputada federal y también política Marta Tagles, Salmerón tuvo denuncias por supuesto acoso o maltrato hacia las mujeres con las que trabajaba o hacia estudiantes inclusive. En las últimas horas, Salmerón en sus cuentas de redes sociales defendiendo su designación en Panamá y también con la intención de poder, según él, limpiar su nombre, publicó la lista de evaluaciones anónimas que hacen los estudiantes de las universidades una vez finalizan los cursos, señalando que ninguno de ellos lo había acusado anónimamente de este tipo de actividades. Es por eso que en las últimas horas se decidió contactar, y luego de la publicación de La Prensa, a Montserrat Arce y a Mariana Flores, quienes son las voceras y representantes que están en contra de esta designación, como gran parte de México lo ha manifestado en las redes sociales, con el hashtag "un acosador no debe ser embajador". Y por eso les quería pedir a ambas, no sé quién lo querría hacer, que nos hicieran un perfil, un recuento de lo que está pasando con Salmerón también, y poder definirle a la audiencia aquí en Panamá y a las personas que nos siguen en redes sociales qué está pasando con Salmerón y por qué no debería ser embajador en Panamá. Sí, claro, pues lo que está sucediendo con Salmerón es que tuvo denuncias de varias mujeres que se hicieron en las universidades, en el ITAM, que es una universidad privada en México, en la Ciudad de México, en la UNAM e incluso dentro del mismo partido del presidente, que es Morena. Ha habido acusaciones de acoso y abuso sexual. Y él incluso a varias de las mujeres que levantaron la voz, que hicieron este tipo de denuncias, las amenazó con denunciarlas por difamación. Las acosó incluso una vez más con este tipo de amenazas. Y pues la realidad es que entre más y más se organizaban ellas y más se pronunciaban, salían más mujeres que se animaban a alzar la voz y a decir que a ellas también les había pasado algo similar. ¿De cuántas mujeres estamos hablando? ¿Perdón? ¿De cuántas mujeres afectadas estamos hablando? Honestamente no te podríamos dar un número. A mí me parece que son decenas de mujeres. Por las historias, el número de historias que hemos escuchado, a mí me parece que estamos hablando de decenas. Tal vez Mon nos pueda dar algún otro dato. Al menos dentro del partido, Flor, hay casi una decena de denuncias públicas. Y a eso tenemos que sumarle las denuncias dentro del ITAM, ¿no? Que por protección a las mismas víctimas se han mantenido anónimas, ¿no? Es parte de manejar un protocolo por denuncia de acoso y abuso sexual.
pero en el ITAM también suman casi una docena de denuncias entre las públicas y las que se mantuvieron en privado con las autoridades del ITAM. Y si ustedes buscan en el hashtag MeTooITAM o MeTooAcadémicos en redes sociales, pueden encontrar un par de testimonios más sobre otras mujeres de distintas universidades que también fueron víctimas de este señor. Mon, lo cierto del caso es que el movimiento feminista en México es muy fuerte. Hay que decirlo que junto con el movimiento feminista de Argentina, de Chile, incluso el de Colombia, es muy fuerte. La confrontación que ha tenido el gobierno de AMLO frente al movimiento feminista es notorio por esa solicitud de derechos, y más que solicitud, exigencia de derechos por parte de las mujeres hacia el presidente mexicano. La pregunta es, si esta designación pasa, si en Panamá se le aceptan las cartas credenciales, ustedes como movimiento feminista, ¿qué tienen pensado hacer? Pues mira, Gonzalo, te diría que la primera parte de nuestro curso de acción que hicimos el día de ayer fue apelar al presidente, al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y al Senado, porque la designación de Pedro Salmerón como embajador tiene que ratificarle el Senado mexicano primeramente. Entonces, esperamos de verdad que el Senado reconsidere la decisión del presidente, que escuche a las mujeres a las que representan en el Congreso. Y bueno, si esto no falla, nos gustaría hacer un llamado al pueblo de Panamá y al presidente Cortizo a que no acepte las cartas credenciales de un acosador, porque como mujer, como ciudadana y como feminista, me parece una amenaza para las mujeres panameñas que una persona con inmunidad diplomática tenga acceso a otras posiciones de poder desde las cuales abuse a otras mujeres, porque eso es lo que ha hecho en todos los cargos que ha ocupado, abusar de su autoridad y del poder que se le ha otorgado. Claro, pero con eso, con ese anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, ya la pelota está del lado de Panamá. Habrá que esperar a ver si el gobierno de Panamá le da el beneplácito a esa designación. Antes de que apruebe Panamá, tiene que aprobarlo el Senado mexicano. Okay. El otro día se emitió una lista de varios embajadores designados y es el Senado mexicano que tiene que decir primero sí o no. Luego de eso, entra el rol de la Cancillería panameña para dar el beneplácito o no al embajador designado de México. A ver qué pasa en el Senado. ¿Cuándo es la designación en el Senado, Mariana Montserrat? Pues nosotros estamos pendientes para saber justamente cuándo se va a llevar a cabo esta sesión en la que se ratificaría a los embajadores, y estamos buscando ejercer presión evidentemente todo el tiempo hasta que vaya a suceder esta reunión, e incluso mientras sucede esta reunión estaremos ejerciendo presión. Y sí me gustaría destacar en esta parte que nos preocupa también un poco la información, porque la información sobre la designación de Salmerón, también qué información se está compartiendo con la Cancillería panameña sobre Salmerón, porque muchos de estos abusadores se esconden detrás de sus credenciales académicas y profesionales para poder llevar a cabo este tipo de prácticas y para abusar del poder que tienen. Entonces, sí nos gustaría saber qué tipo de información compartió la Cancillería mexicana con la Cancillería panameña sobre Salmerón. O sea, simplemente desestimaron toda esta información que está disponible en los medios digitales desde 2019, la desestimaron y enviaron simplemente lo que les pareció conveniente, lo que él mismo ha usado, y entonces esto los convierte en cómplices, ¿no? Porque lo que él mismo ha usado, que son estos credenciales académicas y profesionales, para seguir violentando mujeres, y nos preocupan especialmente las mujeres de la Embajada de México en Panamá, que son quienes estarían en contacto directo con él, quienes tendrían una relación jerárquica con él, sobre quienes tendría algún tipo de poder, Salmerón, pues, y que además evidentemente las mujeres que están en la Cancillería panameña, pues nos preocupa bastante, tanto las empleadas locales como las mismas empleadas del Servicio Exterior. ¿Y qué hay del órgano judicial o del Ministerio Público en México? O sea, ¿en qué punto están las investigaciones de todas estas denuncias que se han presentado contra el señor Salmerón? Mira, Flor, yo te diría que ese es uno de los
mayores obstáculos, también de las mayores excusas que se utilizan desde el poder en México para desacreditar a las víctimas. No tenemos conocimiento de que exista ninguna denuncia formal ante un ministerio público, ante una fiscalía. Y la razón principal es que los delitos sexuales en México son muy poco perseguidos. La mayoría de las investigaciones sobre delitos sexuales quedan impunes, no llegan a ningún lado y es lo que desmotiva a las víctimas a hacer denuncias formales, porque además, al menos en México, el proceso de ir a denunciar una violación, un acoso, un abuso de cualquier tipo es muy revictimizante. Entonces, por el momento no tenemos visibilidad de lo que esté pasando en ninguna de las fiscalías. Es precisamente de ese argumento del que se ha agarrado el presidente para desacreditar los reclamos legítimos de las mujeres mexicanas y desestimar a quienes han alzado la voz en otros medios, ¿no? Porque creo que no todo se limita a las fiscalías en países tan corruptos como México. ¿Ustedes tienen contacto directo con alguna de las afectadas, con alguna de las víctimas? Nosotras, el comunicado que lanzamos el día de ayer, lo hicimos en colaboración con distintas mujeres, colectivas feministas, ciudadanas y, por supuesto, con las víctimas directas de Salmerón. Flor, yo le voy a decir algo. El tema del acoso en México es de tal magnitud. Yo me quedé sorprendido. Estando en la Ciudad de México, hay autobuses, Flor, en donde hay una zona solo de mujeres. O sea, los hombres no se pueden sentar allí. O sea, tiene una zona, son autobuses de 2 pisos, que me corrijan Mon y Mariana, no sé cómo Metrobús, no sé, el sistema de transporte de México es muy robusto. Entonces, uno de esas ramificaciones del sistema de transporte es un bus de 2 pisos y uno puede ver que la magnitud del acoso en callejero hacia la mujer sexual es de tal magnitud, Flor, que usted se monta y el primer piso es únicamente para mujeres. Los hombres arriba. No, pero es en serio. Y uno dice, no, pero no puede ser. Sí, es que estamos hablando de un país, Flor, en donde más de 3.000 mujeres mueren al año. O sea, es un país con una alta tasa de feminicidios. Y yo sé que no es lo mismo abuso, acoso y feminicidio. Son cosas completamente diferentes, pero por algo se parte. Y ese primer paso es el acoso sexual. ¿Por qué el gobierno de Manuel López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, tendría el interés de defender a una persona como Salmerón, que está rodeada de denuncias de tipo de temas? Yo te diría que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene, dentro de sus grandes contradicciones y dentro de lo que te da tener un apoyo popular tan grande como el que sí tiene el presidente, eso no se lo vamos a negar, eso te da la oportunidad de respaldar a ciertas personas que otros gobiernos no hubieran podido. Esa es la razón por la cual yo creo, y esto es lo que se ha comentado, que efectivamente el nombramiento de Salmerón viene desde el presidente. Y para que te des una idea del nivel de contradicción, la propuesta cónsul general de México en Barcelona, Claudia Pavlovich, ex gobernadora del estado de Sonora, también tiene graves acusaciones de corrupción. Participó en varios grandes esquemas de tergiversación de fondos públicos, uno conocido como la Operación Zafiro, y también fue cómplice en uno de los actos más horribles que hemos tenido en este país, que fue la guardería ABC en Sonora, donde muchos niños fallecieron y otros resultaron gravemente quemados, ¿no? Entonces, esas son las propuestas del presidente para sus representantes de México en el mundo. Yo estoy atónito, Flor, y a las expectativas también de lo que pasará con Panamá, porque si el Senado mexicano ratifica este nombramiento, como usted bien decía, la pelota está de este lado. Tenemos una canciller mujer, eso hay que decirlo, ¿no? Panamá tiene una canciller mujer. Habrá que ver si nuestra canciller acepta o no las credenciales del nuevo embajador de México en el país.
Ahora, ¿qué creen ustedes que pudiera pasar en el Congreso? En el Senado, Flor. ¿En el Senado? En México. Ajá. Pues Mon, Mariana, ¿hay los votos suficientes para rechazar esto? ¿Ustedes conocen o saben qué es lo que quieren los senadores? Pues mira, nosotros te podemos decir que no vamos a quitar el dedo del renglón, eso seguro. Apenas estamos empezando a sondear desde el momento en el que supimos de este nombramiento y que sabíamos que iba al Senado, en dónde están posicionados los senadores. Ya hubo un posicionamiento por parte del el PAN, uno de los partidos de oposición, pues que evidentemente se manifiestan en contra de que un acosador esté nombrado como embajador, pero pues evidentemente con eso no es suficiente. Entonces nosotras seguiremos pues uno a uno haciendo la labor que nos toca, enviando este pronunciamiento que tiene un respaldo amplio de muchas mujeres y sobre todo que incluye el sentir y lo que necesitan y quieren las víctimas en este momento. En la nota que tenemos publicada en el diario La Prensa, la página 4A, plasmamos el intento que tuvimos de conversar con la Canciller de la República, Moines, y también con la Dirección de Comunicación de ese órgano del Estado, de ese ministerio, perdón, y la respuesta de una fuente interna fue directamente: la Cancillería se encuentra conversando a través de los protocolos internacionales y los canales propicios con el Ministerio de Relaciones Exteriores mexicanos. Es decir, no hay una decisión tomada porque todavía, como dicen, la pelota está del lado de México, Flor. Pero cuando llegue acá, entonces habrá que ver. Montserrat y Mariana, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, tienen una responsabilidad importante en caso de que el Senado mexicano decida ratificar ese nombramiento. Mucha suerte por allá. Gracias. Gracias. Luego.